A mí me ofreció Fidel Herrera en el Palacio de Gobierno, me ofreció ser candidato para Boca del Río con el PRI. Entonces yo llego al sector empresarial y empiezo a tener una confrontación con Fidel Herrera. A mí me tocó hablar con él muchísimas veces y era de que venía de Poza Rica y se bajaba el helicóptero, nos veíamos en la oficina, discutíamos, resolvíamos o no resolvíamos, etcétera, etcétera. Dice Morelia, pues sí es de los Yunes, ¿no? Yo quería un empresario, no un político de carrera. No te llevó a buscar un Morena, no te llevó a buscar un movimiento ciudadano. Todos me llegaron a buscar. No, a ver, Humberto Alonso Morelli en el 2025 operó en contra del PAN y en contra de María José Gamboa. ¿Te irías a otro partido? Lo único que cambiaría en la historia de mi vida es que quisiera a mi hijo conmigo. De ahí en fuera, no relego de nada de la historia. Eso nunca se supera. El perder un hijo nunca se supera. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña un amigo de casa que estuvo hace algunos meses también por allá en la cabina de radio, nos estuvo acompañando ahí en el Noti Express. Y bueno, hoy en pleno 2026 nos visita acá en el estudio un personaje que conoce la política desde el tema legislativo, desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, sabe lo que es la administración municipal a la perfección desde sus entrañas y sabe perfectamente cómo es lo que hacer, sabe perfectamente lo que es hacer política en la zona conurbada, pero específicamente en Boca del Río. Nos acompaña una persona que fue diputado federal en su momento, que fue también presidente de cámaras empresariales, pero sobre todo muy recordado en su paso por la alcaldía en Boca del Río. Hoy nos acompaña en el estudio Humberto Alonso Morelli. Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Saludarte y saludar al auditorio, por supuesto. Oye, Humberto, ¿y cómo te encuentras en este 2026? Porque mucha gente te recuerda tu paso por lo que fue la alcaldía hace ya 5 años prácticamente. Y bueno, se te vio muy movido en lo que fue el último proceso interno del PAN. Por ahí te tuvimos en el estudio. Pero ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy contento, muy animado. Digo, yo prácticamente he vivido aquí toda mi vida, desde que nací. Nací en Veracruz, pero a los días de nacido me llevaron a Boca del Río. Como todo mundo. Como todo mundo, ¿no? Porque no había hospitales en Boca del Río. Y pues aquí he hecho prácticamente toda mi vida, ¿no? Entonces, muy contento, muy comprometido con la gente de Boca, con la gente de la zona conurbada y con el Estado, por supuesto. ¿Quién era Humberto antes de entrar a la política? ¿Quién era Humberto? ¿Cómo era Humberto de joven? Porque pues hoy en día vemos al exalcalde, ¿no? Te recordamos como alcalde, a veces está gruñón de vez en cuando para defender allá al municipio. Pero ¿cómo era tu actuar? ¿Cómo era Humberto de joven antes de conocer la política? Porque viendo tu desempeño, yo creo que no te imaginabas tanto el haber estado involucrado en la política, quiero pensar, ¿no? Yo nunca pensé que me fuera a meter a la política, para empezar, ¿no? Yo siempre estuve en la iniciativa privada, pero bueno, yo siempre fui un estudiante muy inquieto, ¿no? Siempre di muchos problemas a mis papás. Y yo creo que esa inquietud me ha permitido avanzar en diferentes ámbitos. Fui muy emprendedor siempre. Desde que estaba yo en la escuela ya buscaba la manera de hacer mis proyectos. He hecho muchos proyectos de negocios, he hecho muchos proyectos sociales, he hecho muchos proyectos políticos y creo que, como todo en la vida, algunos salen mal y de lo que sale mal se aprende para ir perfeccionando y creo que he podido ir avanzando en la vida con esa experiencia que me ha dejado pues mi actuar, ¿no? Estudié en Monterrey, yo estudié la carrera de Mercadotecnia, estudié una especialidad en finanzas, estudié un diplomado de alta dirección de empresas, estudié un diplomado de clústeres económicos y estudié una maestría en administración pública. Siempre he sido empresario, fui presidente de Coparmex, fui consejero de Canaco, fui consejero del Banco de México, fui de los pocos consejeros del Banco de México del estado de Veracruz, fui consejero nacional financiera, fui consejero de Comisión Federal de Electricidad, fui consejero de la Universidad Cristóbal Colón, fui consejero del TEC de Monterrey
y de los bancos y de las uniones de crédito y de las instituciones financieras. Y bueno, ahí empecé mi vida institucional, ¿no? Y es que, a ver, algo que te tocó a ti, que a veces hay que decirlo, la política es más de la circunstancia y del contexto que de uno mismo. Y yo creo que a ti te tocó perfectamente el momento y el contexto político para empujarte y meterte a la política, que era un panismo desde Vicente Fox y desde Felipe Calderón, que se refugiaron en las cámaras empresariales, ¿no? Donde empezaban a mandar a estos políticos desde las mismas cámaras empresariales. Y yo creo que el situarte en ese sitio fue lo idóneo para tu paso de manera natural a la política, que hoy sería impensable el observar ese movimiento, no solamente en el PAN, sino en un mismo Morena. Fue un poco complicado porque yo llego a ser presidente de Coparmex con muchas ideas, ¿no? Me encanta el tema de representar al sector empresarial. Y empiezo a tener mis fricciones con los políticos, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2009, 2008, 2009. Ok, todavía con un Fidel Herrera como gobernador. Correcto. Que un gobernador con un dominio político muy importante, aquí lo platicamos antes de entrar al aire también. Digo, yo considero que hay 3 políticos veracruzanos, obviamente de la época contemporánea, que son tiburones de aguas profundas, ¿no? Uno es Dante Delgado, Fidel Herrera y Yunes Linares. Son los 3 políticos que yo considero que cada quien con sus ideas, con su manera de pensar y con su manera de actuar, pero que son evidentemente tiburones de la política, ¿no? Entonces yo llego al sector empresarial y empiezo a tener una confrontación con Fidel Herrera. Mediáticamente. Pues mediáticamente y de posturas, ¿no? En reuniones que tenían juntos. Yo acostumbro nunca descalificar a ningún actor político. Aquí lo comenté. No me corresponde a mí evaluar a un político porque lo tiene que evaluar la gente que votó por él. Pero obviamente en la representación empresarial yo tenía que poner ciertos puntos sobre las IES. Y obviamente el gobierno traía otras ideas también, ¿no? Digo, le reconozco un gran liderazgo, un gobernador fuerte, ¿no? No era un personaje, vaya, de acción, ¿no? No. A mí me tocó, vaya, hablar con él muchísimas veces y era de que venía de Poza Rica y se bajaba el helicóptero, nos veíamos en la oficina, discutíamos, resolvíamos o no resolvíamos, etcétera, etcétera. Y él seguía su camino y yo el mío, ¿no? Entonces tuve algunas fricciones importantes, sobre todo en temas de planteamientos de seguridad, en planteamientos de temas de la participación del sector empresarial en temas de gobierno, ¿no? Algunas se resolvieron, algunas no, como en todo. Y me doy cuenta que llega un momento en que la representación de la iniciativa privada tiene sus limitaciones, que hay que brincar a otro escenario. Entonces yo le planteo a Coparmex Nacional hacer un instituto político, porque yo digo, oye, no entiendo por qué el Congreso del Trabajo, los sindicatos, tienen sus diputados, tienen su instituto político, y por qué los empresarios no. Y creo que fue el peor comentario que pude hacer en Coparmex, ¿no? Porque me decían, no, ¿cómo es posible? Tú lo que quieres es transformar la confederación. Y bueno, era como hablar del diablo en la iglesia, ¿no? Evidentemente se desechó esa parte, ¿no? Yo seguí insistiendo, yo creo que era un error. Luego Coparmex lo hizo muchísimos años después. Pero creo que lo hubieran podido haber hecho antes, ¿no? De ahí le pido a la Confederación permiso para retirarme de ser presidente, para participar en la vida política partidista. Y ahí es donde llega mi primera experiencia como político en el 2010, en la elección del 2010. Pero a ver, y ahí te me adelantaste porque hablabas de
de tu retiro, ¿no? En la cámara o de tu pausa de la cámara para involucrarte en la política. Pero fíjate que por acá estuvo, bueno, no estuvo allá en la estación de radio, estuvo con nosotros Oscar Lara, que también fue ¿Cómo no? del Partido Acción Nacional, fue diputado local. Y fue presidente de Canaco. Y fue presidente de Canaco. Y platicaba también de su relación con un Fidel Herrera, que también ahí es donde tú empiezas a ver que sí existía, por lo menos se escucha de un gobernador con las cámaras empresariales, cuando hemos visto a muchos gobernadores que han pasado en los últimos años que les vale madre la cámara empresarial, ¿no? Yo lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. Yo no creo que ningún gobernador, yo no creo que desestime las cámaras empresariales. A lo mejor, como todo en la vida pública, ¿no? Lo tratan de minimizar, a lo mejor. Claro. Son contrapesos, a fin de cuentas. Y te puse el caso de Oscar Lara, porque él, antes de brincarse al Partido Acción Nacional, que fue su salto, recibió, lo comentó en los micrófonos, una invitación de un Fidel Herrera para unirse al PRI. Tú no llegaste a tener ningún ofrecimiento de un Fidel Herrera Beltrán. Claro, claro. O sea, pudimos verte priista antes de panista. A mí me ofreció Fidel Herrera en el Palacio de Gobierno, en una ocasión que estuve platicando con él de diferentes cosas de empresarios que tenían con el gobierno, ¿no? Y él me ofreció ser candidato para Boca del Río. Yo le dije que no tenía esa intención. No tenía esa intención porque no me sentí identificado con el PRI. Entonces, la verdad es que no. Ya él sabía que tenías acercamientos con un Miguel Ángel Yunes Linares, ¿o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo sabía, o por lo menos lo sospechaba. Lo sospechaba, ¿no? Entonces yo le dije, muchas gracias, no está en mi interés ahorita estar en este tema, y menos de este lado, ¿no? Y él se empezó a reír, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Aguantaba, la verdad, mucho Fidel, ¿no? Aguantaba muchas cuestiones muy directas. Y como quiera, pues era un personaje, ¿no? Pero para ese entonces ya tenías contacto con Miguel Ángel Yunes Linares, ya había invitaciones de parte del PAN. Sí, bueno, evidentemente, no una invitación formal, pero bueno, yo siempre he sido como que más inclinado en ese entonces, aunque no pertenecía yo al partido, siempre mi ideología y mi formación había sido mucho más panista que cualquier otro partido, ¿no? Y en ese entonces había un encono de PAN contra PRI, ¿no? Y PRI contra PAN, ¿no? Entonces había una... No, y sobre todo de un Yunes contra Fidel, que era todavía lo que le echaba más leña al fuego. Pero eso es un tema local, ¿no? O sea, en el estado. Pero a nivel nacional había una confrontación bastante fuerte, ¿no? Evidentemente, pues yo siempre había estado cerca de los candidatos del PAN, ¿no? Como ciudadano y como empresario. Había apoyado a las candidaturas del PAN y yo no me veía en el PRI. No sé si me explico, ¿no? Pero en el PRI tuve varios ofrecimientos, ¿eh? Varios ofrecimientos. Ya ahorita que vayamos avanzando en el tiempo, te voy a ir dando contexto y todos han sido, pues no gracias, ¿no? Oye, pero a ver, ¿cómo es salir de Palacio de Gobierno una reunión con el gobernador? Un gobernador ya para ese entonces, un 2008, 2009, un gobernador fuerte, un gobernador muy fuerte. Políticamente que era admirado por amarillos, por azules, por todos los colores, ¿no? Porque sabía cómo lidiar con cada partido. ¿Y cómo era salir del Palacio de Gobierno y decir, le acabo de decir que no al gobernador para ser su candidato a alcalde de Boca del Río? Pues porque así es. Porque si hay algo que no te parece, pues no vas a decir que sí, ¿verdad? Y a mí en ese momento no me parecía, ¿no? Ahora, ¿cómo fue ya ahora sí tu retiro de la Cámara Empresarial, tu pausa en la Cámara Empresarial para aceptar esta invitación del PAN para aspirar en ese momento a la candidatura de Boca del Río? Estamos hablando del año 2009, ¿no? Sí, bueno, fue más bien entrado ya casi, sí, finales del 2009. Claro. ¿No? Hubo acercamientos con diferentes actores políticos del PAN. Yo creo que estaban buscando a un perfil empresarial, ¿no? Yo creo que querían hacer volver otra vez a invitar. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que de Coparmex salió el ingeniero Ávila Camberos, de Coparmex salió Yulen Rementería,
De Coparmex salió Paco Gutiérrez de Velasco. Adrián Ávila salió de Coparmex también. Ramón Pineda de la Rosa también salió de Coparmex. Entonces, había muchos elementos que en otros momentos habían iniciado su carrera institucional en Coparmex. Y probablemente eso vio el Partido Acción Nacional, ¿no? Con sus diferentes actores. Y al principio yo tenía mis dudas porque no estaba muy convencido. Sin embargo, bueno, a final de cuentas me convencí y dije, adelante, vamos a entrarle. Entré tarde yo al proceso de campaña, que ya era un proceso que había empezado. No, siento que no me fue mal. Digo, ahí, a pesar de enfrentarme con el PRI y con un montón de cosas que yo no tenía la menor idea, que es una dimensión desconocida para un empresario, para alguien que está en una cámara o por alguien que está ajeno a la política. Primero, hacerse político, porque no es fácil, ¿no? El ADN político y el ADN empresarial son absolutamente distintos, ¿no? Luego enfrentarme a todo el aparato partidista que gobernaba, o sea, enfrentarnos al PRI, ¿no? Y luego yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, había los famosos jarochos y la gente que empezaron a traer de otros estados, ¿no? La gente de Morelos y empezaban a empadronar y todo el mundo se daba cuenta. Digo, ¿cómo es posible que las autoridades no hagan nada, ¿no? Y yo me daba cuenta de muchas irregularidades y me acuerdo que había una persona que estaba en mi equipo de campaña que era un abogado muy hábil y le digo, oye, yo estoy notando que hay un cambio de dirección hacia Boca del Río muy elevado. ¿Lo viste durante la campaña? Lo vi durante la campaña. Yo tenía, pues, a fin de cuentas, yo venía de otro lado y yo veía cosas que no veían los políticos porque estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, pasa el proceso electoral, hace un vaciado esta persona de todo la libreta que te dan el día de la casilla, el día de la votación, y empieza en Excel a hacer cruces por dirección. Y había direcciones que tenían 50 personas, 35 personas, 80 personas. Y empezamos a detectar que había turismo electoral. Y de ahí viene el famoso, pues yo creo que concepto, ¿no? Que toma Televisa del turismo electoral y hace un reportaje de Denise Merker. Y estalla el problema del tema de los jarochos y de la gente de Morelos. Y ahí es donde empiezo realmente a conocer la política y sobre todo la política del PAN, porque ahí me empiezo a convertir medio en famoso porque me dicen, oye, este joven detectó ¿Cuántos años tenías en ese entonces? No me acuerdo, 30 y tantos, ¿no? No sé, ahorita tengo 54. Es que eran candidatos jóvenes en ese momento. El enfrentarte también a un Salvador Mansur, yo creo que él andaba sobre los 33, 34 años. Sí. Si no mal recuerdo. Y bueno, había muchas cosas que yo no sabía, o de los procesos jurídicos. Todas las agravantes en un proceso electoral eran como de mentiritas porque no había realmente delitos graves. En la FEPADE estaba Santiago Nieto. Era una laguna, digámosle así, lo que existía. Era una laguna, hoy en día ya son delitos graves, que eso es algo positivo. Cuando yo fui diputado yo lo propuse y todo el mundo me decía que estaba loco. Pero era una laguna que había que cubrir. No puede ser que se vulnere la voluntad de la ciudadanía. Digo, la diferencia en esa elección fue muy poca. Después del proceso de impugnación quedaron como 600 votos. Pero pues hubo 700 y pico aprehensiones por parte de la FEPADE. Entonces se demostró realmente que era una elección muy cerrada y que realmente no había ganado el PRI, ¿no? Nada más que por hechos consumados y por delitos no graves, pues de ahí se continuó Salvador Mansur en el gobierno. Al final de cuentas yo no tengo problemas ni con él ni con nadie, pero pues la realidad es que sí hubo
una manipulación en el proceso electoral 2010, ¿no? Oye, Humberto, y bueno, a ver, decías que tenías un desconocimiento por completo de lo que era la política después de haberte desempeñado muchos años como empresario. ¿Y cómo era también? Me gustaría preguntarte, en el momento en que te dicen, bueno, eres candidato, pero quiero pensar que pues también tuviste que entrarle para estar pagando tu campaña. Pues sí, O, porque... o fue de... No, pues el PAN no te da ni las gracias, ¿no? Digo, la verdad de las cosas, solamente tuve apoyo del partido económicamente cuando fui diputado federal. Ahí sí. Pero significativo, ¿eh? O sea, una muestra médica del recurso. Digo, no me acuerdo cuánto fue, pero de ahí en fuera el partido te decía, bienvenido. Oye, y bueno, eres candidato, pierdes, y después de estarle inyectando, terminas y dices, bueno, ya. Perdí tantos millones o tantos miles de pesos en esto, ¿no? ¿Cómo fue también ese shock? Porque si para las personas que te acompañaron en campaña, quiero pensar que fue un shock decir, puta, a ver, perdimos por 600, por 700 votos, después de aventarte muchos meses de campaña previa, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es vivir una derrota política? El meterte en esto sin saber qué tendrás en el aspecto de qué esperas, porque desconoces de la política, y cómo es el día siguiente, cómo es las semanas siguientes de procesar esa derrota. Nada extraordinario. La verdad es que yo asumo las cosas como vienen. Me reconfiguré. Me dediqué otra vez a mis temas particulares. Y me preparé para la siguiente elección, en el 2012, ¿no? Que la verdad es que no iba yo a participar porque mi mamá estaba en una situación de salud complicada. Y la siguiente elección era el 2012 con la Diputación Federal. Entonces el partido me buscó y me propuso ser el candidato a diputado federal o local. Yo les dije que no. Eso fue en diciembre del 2011. ¿Por qué les dijiste que no? Porque mi mamá estaba en un proceso de cáncer muy avanzado, tenía metástasis, estaba en una situación delicada y estaba yo luchando con ella para sacarla adelante. Entonces no me quería distraer, ¿no? En el tema de meterme a una campaña política donde te tienes que meter prácticamente dedicarte a eso solamente. ¿Y ella qué te dijo de haber rechazado esa propuesta? Yo creo que ella sabía que le faltaba muy poco, porque en un principio lo aceptó bien, ¿no? Me dijo, no, muchas gracias que estés aquí conmigo. Pues obviamente yo estaba todos los días al pie del cañón con enfermeras, doctores y tratando de buscar soluciones a su problema de salud, ¿no? Pero yo creo que al final, unos días antes de fallecer, quiso hablar conmigo y me dijo, mira, te voy a pedir algo, que vayas y hagas algo por México. Le digo, pero es que yo no me puedo, no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar. Quiero, por favor, que hagas algo por México. Y a los 2 días que me dijo eso, falleció. A los 2 días. Entonces, fue un tema muy impactante para mí. Me dio su bendición, obviamente. Y con su bendición y con su petición, pues le dije al partido, voy a ir. Oye, pero ya tenemos candidato, voy a ir. Le digo, por favor, quiero ir. Por esto y esto y esto. Y hicieron una encuesta y, a ver, pues este cuate sale arriba y adelante, ¿no? Y gané con el 58% de la votación. O sea, fue una muy buena votación. Algo totalmente nuevo. Ir al Congreso. No me sentía yo, digamos que, enganchado, ¿no? Entonces tomé un curso de legislativo intensivo para ponerme al día. Y me acuerdo que en ese curso nos decían, tengan mucho cuidado con lo que vayan a proponer. No sea que la propuesta de ustedes sea peor de lo que está. Vean las consecuencias, ¿no? Entre muchas otras enseñanzas, ¿no?
Entonces yo fui muy cauto siendo diputado. Consideré que era muy importante estudiar perfectamente todas las iniciativas. Consideré que era muy importante enfocarme a lo que realmente genera un beneficio para la ciudad, para el estado y para el distrito, porque mi distrito era la mitad de Boca del Río, bueno, todo Boca del Río y la mitad de Veracruz. Y entonces las comisiones que yo tuve me ayudaron también a tener una perspectiva de gestión de recursos públicos muy importante. Fui el diputado que más recursos gestionó en la historia del Congreso. Ahora, Humberto, ahorita vamos a platicar tu desempeño en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, pero también te tocó una campaña donde se empataba con la campaña presidencial en ese entonces de un Enrique Peña Nieto que era un rockstar en todo México, ¿no? Y a pesar de que empataste en esa misma campaña con la presidencial, pues los resultados fueron totalmente distintos, ¿no? Que creo que Enrique Peña Nieto no le fue tan bien en lo que fue Veracruz, ¿no? No le fue tan bien. Pero bueno, Enrique Peña Nieto traía una ventaja en muchos estados de la República que era evidente, ¿no? Claro. Las encuestas lo decían y además se sentía, ¿no? O sea, las preferencias electorales se perciben inmediatamente, ¿no? Entonces, pues, pero aquí dimos la batalla, ¿no? Ahora, es ese día de la elección, ese momento en que ves los resultados del conteo rápido, quiero pensar que más que festejos o más que un tema de eufórico, yo creo que lo primero que pensaste fue en tu madre, ¿no? Sí, por supuesto. Fue dentro de toda la tragedia que antecedió obviamente la campaña y la toma de decisión de participar en la elección, pues me sentí que la había de alguna manera homenajeado. O sea que el esfuerzo de la campaña fueron 90 días, fue una campaña súper larga, ¿no? De alguna manera le había correspondido a su bendición y a su petición. Y evidentemente yo lo que me propuse como titular, obviamente, del distrito y como representante popular, era cumplir todas mis propuestas y trabajar para que a la gente de mi distrito le fuera bien, ¿no? Y eso fue lo que hice. Ahora, llegas en este caso a San Lázaro, llegas a la Ciudad de México y empiezas a ver a todos estos personajes que los veías desde la televisión, ¿no? Porque quiero pensar que es una cosa muy distinta lo que se ve en la tele a lo que percibes ya, ¿no? 500 diputados de todos los estados diciendo, lo veía desde hace 15, 20 años, ¿no? Todos estos diputados eternos que repiten. ¿Cómo era? Los pluris. ¿Cómo era vivir esa experiencia, ya sobre todo con los pesos pesados del PAN, ¿no? Con los pesos pesados del PRD en ese momento, del PRI también? A ver, digo, todos somos seres humanos y todo el mundo está haciendo su labor, ¿no? Fue constructivo tuve buenos compañeros. Pero pues yo dije, yo voy a ser el mejor en gestión de recursos. Y a eso me enfoqué. Hay quien era muy bueno para hablar de temas de puntos constitucionales. Hay quien era muy bueno para hacer análisis legislativo. Y yo dije, yo me voy a concentrar en la gestión de recursos para bajar recursos al estado, al distrito y al municipio, ¿no? Y en eso me especialicé. Tuve una actividad legislativa importante porque al final de cuentas, cuando Anaya se va al partido, yo me quedo con la comisión de él, que era prácticamente la revisión de todas las iniciativas económicas del Partido Acción Nacional. Entonces yo me quedo haciendo esa labor. Estuve en la comisión de Hacienda, estuve en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, estuve en la comisión de Recursos Hidráulicos. Ahí gestioné la potabilizadora de Cotaxtla con otros diputados. Y lamentablemente en el periodo de Duarte, pues ese recurso no se llegó a ejercer. Porque ahorita podríamos haber tenido una potabilizadora en Cotaxtla.
que alimentara también a la zona conurbada, incluyendo la parte de Alvarado. Estuve en comunicaciones, ahí tuve la oportunidad de gestionar el Boulevard de la Riviera veracruzana. Ese recurso fue una propuesta de nosotros, de un grupo de diputados de diferentes partidos, y yo lo empujé de una manera importante. Gestioné absolutamente todos los recursos que estaban estáticos en Hacienda. Por eso me odiaban en Hacienda, porque todos los martes estaba yo parado ahí en las oficinas de Hacienda buscando todos los recursos que no tenían movimiento de un año hacia atrás. Y entonces me acuerdo que me decía la gente de finanzas del Estado, me dice, oye, ¿cómo es que consigues fondos de contingencia para obras públicas? Le digo, porque tienen 7 años que no están siendo utilizados. Esa es la labor que yo hice como diputado. Que ahí fue en el momento en donde se bajan estos recursos que fue para el Foro Boca y que fue también para lo que es bomberos hoy en día, ¿no? Bueno, para Distrito Boca se hizo gran parte de la obra de Distrito Boca con esos recursos. Se hizo una parte del Foro Boca, se hicieron muchos parques, se gestionó bomberos de aquí de la cabecera, muchísimas pavimentaciones se hizo. Bueno, hasta se equipó la Orquesta Filarmónica de Boca. Te movías. Entonces ahí es donde podemos llegar a notar esta falta de coordinación que a veces puede llegar a existir con un alcalde cuando tiene el diputado federal de otro partido, ¿o no es así? Yo ayudé, por ejemplo, a Veracruz, que estaba Ramón Poe. Ayudé a Veracruz, le ayudé al gobierno del estado. Gestioné otros 1,000 millones para el gobierno del estado. Gestionamos para otros municipios, para Jalapa, para Perote, para etcétera. ¿Qué crees que es lo que ha pasado en estos últimos años con esta bajada de recursos, por ejemplo, con Cuitlahua, que se vivió muchísimo el tema del subejercicio? ¿Qué es lo que crees que sucede en estos últimos años? Porque tal vez no notamos tanto como en años anteriores esta bajada y esta gestión de recursos federales para, en este caso, para municipios como Veracruz y Boca del Río. Pero bueno, contestando a la pregunta, si había que poner una parte del dinero federal, no. Era fondos 100% federales. ¿Qué ponía el ayuntamiento del proyecto? Eso sí, eso le costaba al ayuntamiento, pero bueno, el costo es mínimo. Del proyecto ejecutivo. Sí, pues el proyecto es mínimo porque muchas veces se hace en la misma dirección de obras públicas o de desarrollo urbano. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues lo que pasaba antes. No saben bajar recursos. Es muy difícil porque no es una tarea fácil. Y evidentemente es una tarea de mucha insistencia y de estar en Hacienda todas las semanas y estar buscando los fondos y evidenciar a la gente de Hacienda por qué no te están liberando esos fondos. Y obviamente llegar a acuerdos políticos. Yo te comentaba hace un rato que a mí no me gusta hablar mal de ningún actor político, porque tarde o temprano el quehacer político te implica sentarte con la gente que está en otros partidos y llegar a acuerdos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te peleas? Si lo que tú tienes que hacer es llegar a acuerdos para que beneficies a la población que tú representas. Por a lo mejor un impacto mediático, va a llegar un momento en que vas a necesitar llegar a un acuerdo y no lo vas a tener porque hubo un malentendido, porque te metiste con su vida personal, porque le dijiste algo inadecuado. Puedes hablar de manera institucional. No está funcionando el gobierno, ¿no? No está funcionando, por ejemplo, lo que hablábamos de Duarte, ¿no? Antes de entrar al aire, de que pues la administración de Duarte fue una administración muy complicada para que llegaran los recursos a los municipios. ¿Y tú cómo lo vivías, sobre todo desde tu curul, desde la Diputación Federal? Te tocó los primeros 3 años de Javier Duarte, ¿no? Sí, yo estuve del 2012 al 2015. Y sin embargo, bueno, a ver, creo que fue del 2010 al 2013, mucha gente, muchos políticos dicen que los primeros 3 años de un Javier Duarte fueron muy buenos, ¿no? A diferencia de cómo se terminó. Mira, a ver. Hay que entender que
Yo no sé si se le salió de control el Estado o no sé qué pasó, o había una crisis política al final importante. Desconozco cómo manejaba el Estado, pero en el tema de los recursos te puedo decir claramente, porque yo lo viví, que había recursos que llegaban de la Federación al gobierno del Estado y no llegaban a los municipios. Pero eran cientos de millones de pesos. Cientos de millones. Que después sí se pagaron, ¿no? Que le tocó, creo que a Cuitláhuac. Pues yo todavía presenté una controversia constitucional de esos recursos y yo recibí, sí, me parece que 30 millones o 40 millones de pesos. De esa época, de cuando yo fui diputado, imagínate. Claro. Y ahí en el Congreso, ¿qué personajes te tocaron? Porque creo que te tocó el mismo Manuel Huerta, que hoy es tan conocido en Morena. Sí, ¿no? cómo no, sí. Nos hicimos buenos amigos. Me tocó... Pero pero no puedes decir que muy buenos amigos, porque aquí se van a enojar varios de la 4T. Pero, a ver, yo te puedo decir una anécdota con Manuel Huerta, ¿no? Yo era alcalde y llegó un acto cívico los lunes y los reporteros me preguntan, oye, ¿qué pasa con los superdelegados? Que no sé qué. Yo me acuerdo de la figura del superdelegado en ese momento porque yo dije, bueno, cada gobernante tiene el derecho de hacer lo que considere correcto. Si la gente, a fin de cuentas, se lo aplaude y se lo reconoce, ¿no? Si no funciona, pues el gobernante será obviamente señalado por el votante. Así funciona la democracia, así funciona el tema político. O sea, lavándote las manos prácticamente. No, es que es la realidad. Entonces me dice, no, que los superdelegados. ¿Quién es? Le digo, ¿quién es el superdelegado? Manuel Huerta. Le digo, excelente, mano. Y entonces los reporteros se me quedan viendo como diciendo, ¿cómo? Le digo, sí, excelente. Yo me llevo muy bien con él y creo que va a ser un buen delegado. Hice realmente muy buena mancuerna con él, siendo yo alcalde del PAN y él delegado de Morena. Dejamos a un lado los partidos y nos pusimos a trabajar por Boca del Río. ¿Y qué anécdotas recuerdas allá en el Congreso Federal con estos personajes? Porque digo, te tocó un Manuel Huerta, pero dentro del panismo, ¿quiénes estaban? Bueno, estaba Ricardo Anaya, estaba Juan Bueno, que es un gran elemento. Estaba Mariana Uñasca, también de aquí de Boca del Río. Estuvo creo que como 3 periodos, ¿no? Sí. Pero me tocó, coincidimos. Víctor Serralde me tocó también. Bueno, a ver, personajes, éramos 114 diputados del PAN, éramos bastantes, ¿no? Estaba también en el PRI, me acuerdo, estaba Manlio Fabio Beltrones, estaba DMC, Movimiento Ciudadano, estaba Monreal. Había muchos personajes, ¿no? ¿No te tocó la que hoy en día es presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, no? Esa creo que fue la siguiente legislatura. Fue la siguiente legislatura. Sí. No, Luisa María Alcalde sí va. Sí me tocó, claro. Sí me tocó. Luisa María Alcalde me tocó de diputada. O sea, te tocaron hoy en día los que son los cuadros fuertes de un Morena. Sí, me tocó también Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes. Me tocó Damián Cepeda, que ahora anda echando pulsitos con con Arturo Ávila. Con Arturo Ávila, ¿no? Sí. Me tocó Anaya. Me tocaron muchos, ¿eh? Claro. Muchos diputados, siempre se aprende. Siempre también dejas enseñanzas. Y yo creo que ahí peleamos por una agenda legislativa bastante interesante, que eran las reformas estructurales, que yo considero que eran la modernidad de México, y creo que ahí hemos tenido un retroceso. Te tocó lo que fue la reforma energética y educativa. Sí, claro. Ahora, la reforma energética que tú la aprobaste. La reforma energética que le daba recursos al Estado mexicano y que hoy en día tenemos un Pemex emproblemado. ¿Qué fue lo que pasó sobre todo con esta famosa reforma energética? Porque hoy en día vi la misma gobernadora Rocío Nale, creo que fue en la siguiente legislatura a la que tú estuviste, que hablaba de estos problemas que
hoy en día se habla de que la reforma energética fue la apertura a lo que hoy en día se conoce como el huachicol. No tiene nada que ver. A ver, bueno, no sé a qué se refiera, pero la reforma energética, como nosotros la planteamos, porque luego cada legislatura le da diferentes temas, el concepto de la reforma energética era muy interesante porque era, había un fondo del petróleo que manejaba el Banco de México. Y ese fondo del petróleo se nutría. Tú quieres hacer perforaciones, me vas a pagar la utilidad como si te vendiera el petróleo. Básicamente. Entonces tú pagabas y iba al fondo del petróleo. Entonces, sin meterle un peso, Petróleos Mexicanos o el Estado mexicano tenía ingresos por esas rondas petroleras. Y luego creo que en la siguiente legislatura le modificaron unas cosas y luego en la siguiente le modificaron otras. Pero la concepción original de la reforma energética era realmente muy interesante porque le daba ingresos al Estado mexicano sin perforar, sin hacer exploración. Evidentemente. Y además había mano para Pemex, ¿no? Si Pemex decía que hay un yacimiento, lo voy a perforar yo, lo voy a explorar yo, adelante. Pero si había un yacimiento a 3,000 metros que era costoso, que era complicado, y había alguna compañía extranjera o nacional que quisiera perforar, tenía que pagar el derecho. Ahora, en el momento en que vas como diputado federal a la Ciudad de México, en ese momento en donde empiezas a gestionar los recursos, a bajarlo para obras, a tener mucho contacto con un Miguel Ángel Yunes Márquez, definitivamente desde tu curul decías, la siguiente me toca a mí en la alcaldía de Boca del Río. Bueno, en primer lugar, yo no pensaba continuar, ¿no? Porque del 2015 al 17 había una brecha. O sea, esa brecha yo no hice actividad política. 2 años. 2 años. Entonces, yo siempre he considerado que los políticos, o por lo menos el tipo de político como soy yo, que vengo de la iniciativa privada, no puede dedicarse totalmente a la política. Tiene siempre que tener actividades alternadas. Dedicarse un tiempo a la política y regresar, obviamente, a su origen, que es el sector empresarial, ¿no? Entonces yo regresé esos 2 años a mi negocio. Porque, para el político que se dedica al 100% en eso, lo primero que dice, bueno, repito la federal y ya después me lanzo para la alcaldía, ¿no? Sí, pero bueno, es que... Para no estar muerto esos 2 años. Muerto, sí, entre comillas, políticamente hablando. Mira, que en realidad dijiste 2 años, pero en realidad es 1 año, año y medio. No, porque la elección fue el 17 a mediados, es 1 año y medio. Claro. Pero 1 año y medio es un tramo, ¿no? Sí, claro. Pero también tienes que dejar descansar a la gente, ¿no? ¿Crees que ya está hasta la madre de ti o qué? No. Yo creo... Perdón. Yo lo que creo es que todo tiene que tener su respiro. Su respiro, ¿no? Tienes que tener tu época de intensidad en la campaña, tus resultados, tu gestión. A fin de cuentas, ¿qué es lo que tiene que hacer un funcionario público, un político? Dar resultados. Sí, Humberto, pero no, o sea, para mí, yo no me imagino que no haya pasado por tu cabeza el ser alcalde en el siguiente periodo de Miguel Ángel Yunes Márquez. Cuando se acercó el proceso, sí. De hecho, a ver, tú me estás diciendo 1 año y medio, pero si no mal recuerdo, a ti te nombraron director de desarrollo social con Miguel Ángel Yunes Márquez. 3 meses antes de la campaña. Ahí está. Por eso, al final sí. O sea, al final sí. Sí quise ser alcalde, ¿no? Pero es que inconscientemente lo estabas trabajando desde la gestión de estos recursos. Porque, a ver, las obras que no son de Miguel Ángel Yunes Márquez, le tocó a él como alcalde. Pero ahorita lo estamos hablando de que son los recursos federales, ¿no? Pero el tener como que el listón o romper este listón de lo que fue el Foro Boca y lo que fue lo de los bomberos, le tocó a Miguel Ángel Yunes Márquez. Sí, claro. Entonces, pero mira, si hubiera yo buscado desde el principio, pues hubiera estado barajeando temas públicos, ¿no?
partidistas. No lo hice. Y te voy a decir una cosa, creo que es lo mejor. Yo estoy convencido, ¿eh? ¿Por qué? La primera elección 2010, prácticamente empate. 2012, 58% de la votación. 2017, 70% de la votación. 7 de cada 10 votos. Yo entré con una preferencia electoral de 7 de cada 10 votos y salí con una preferencia electoral de 82%. Yo me reevalué en mi administración. A mí me fue muy bien como alcalde. Entré con 70% y salí con 82%. Yo me medía cada 3 meses. ¿Con qué intención te medías? Para evaluar tu gobierno. Para evaluar el gobierno. Yo tenía un consejo ciudadano. Y ese consejo ciudadano hacía evaluaciones cada 3 meses de cómo era la percepción del gobierno, cómo estaban los servicios municipales. Llegamos a romper récords mundiales de manera impresionante. Ahora, ya yéndonos a esa salida de San Lázaro, a esa pausa de año y medio que para muchos políticos puede ser la muerte política, digámosle así, no económica, digo, en este caso, pues tú tenías tus negocios en la iniciativa privada. Por el tema de dinero, pues no había problema, pero pues el cosquilleo y decir ya ahorita en un año y medio, en un año empiezan a sonar los nombres y todo. Pues sí, ¿cómo fue ese cabildeo? ¿Cómo fue también el que Miguel Ángel Yunes Márquez te dijera, vente aquí al gabinete, no te mandaron a obras públicas o no te mandaron a tesorería, te mandaron a desarrollo social para que te viera la gente la cara? Sí, evidentemente, bueno, primero Miguel Ángel me pide que me vaya a algo de desarrollo de proyectos, que era un expertise que yo tenía haciendo de cámara, ¿no? Y la verdad yo le dije, oye, yo no quisiera estar en proyectos ahorita. La verdad es que no tengo el tiempo, estoy metido, eso me lo dijo meses antes, ¿no? Saliendo apenas de diputado federal. Saliendo de diputado federal. Claro, porque todavía le iba a quedar un año y medio o 2 años prácticamente para que te unieras a su equipo. Sí, yo los ayudé obviamente a él y a muchos municipios a gestionar recursos después, sobre todo a armar los proyectos, y ayudé a muchísimos alcaldes, ¿no? A gestionar recursos y además con éxito. O sea, pudimos gestionar recursos bien. Pero realmente mi actividad no estaba ligada a la política. Viene la campaña de gobernador. Ahí sí. Ah, bueno, es que te tocó en 2016, sí es cierto. Ahí sí. Miguel Ángel Yunes Linares contra Miguel Ángel Yunes Linares. Exactamente. Yo fui el coordinador de la campaña de Miguel Ángel un tiempo, en el inicio. Luego llegó Julen Rementería. Luego pasa el proceso de campaña y viene el gobierno de transición. Yo encabecé el gobierno de transición. Y luego viene el hacer el paquete económico del primer año, ¿no? Que ahí me acuerdo que y le digo al gobernador electo todavía, porque todavía no tomaba protesta, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares. Miguel Ángel Yunes Linares. Y íbamos a tener una reunión en gobernación con Hacienda, ¿no? Digo, no le van a creer que yo sea el interlocutor. Porque yo había tenido muchas fricciones en Hacienda, ¿no? Cuando yo fui diputado. Y eran los mismos, ¿no? O sea, los subsecretarios eran los mismos. Yo, con Fernando Galindo, que es su subsecretario de egresos, que era con el que yo me tenía que pelear para los recursos, pues me peleaba todas las semanas con él, ¿no? Entonces ahí va a haber un problema, no van a querer que sea yo el interlocutor. Pero pues, como lo habíamos platicado, ¿no? Esos de los 3 tiburones de aguas profundas en la política, pues ahí se sentó con el secretario de gobierno, con el secretario de Hacienda, con los subsecretarios, ahí estaba Fernando Galindo. Y evidentemente, pues a que protestó cuando dice, no, es que Morel iba a ser el que va a hacer el paquete económico y va a hacer la gestión de recursos para el Estado, ¿no? Y dice Galindo, no, Morel, no.
Ahí se armó la discusión. A fin de cuentas, el gobernador dijo, pues este es mi representante y hagan lo que quieran, ¿no? Oye, pero entonces no estuviste 1 año y medio parado de la política prácticamente. O sea, te tocó de inmediato las elecciones. Estuve en la función pública, pero de manera honoraria. O sea, no tuve... Pero al final del día es hacer política. Te estás moviendo en los mismos círculos de la política. Pero estar como coordinador de campaña de un candidato a gobernador. Sí, estuve muy poco tiempo de candidato de ¿Por qué hicieron ese intercambio con un Julen Rementería? ¿Por un tema estratégico? Sí, o sea, yo creo que... porque después lo nombraron en la CIOP, ¿no? Como sí. Secretario de la yo CIOP. creo que era importante... A ver, a mí me tocó el inicio de la pre-campaña y el inicio de la campaña. Y luego cuando aparece Julen ya en escena, yo consideré que era lo correcto, que Julen fuera el coordinador de la campaña. Porque una figura política estatal, ya había tenido cargos importantes, ¿no? Ya había sido alcalde, pero había estado en la SCT, había sido diputado, en fin, yo creo que era lo correcto. Y aparte, yo me dedicaba más a mis temas, ¿no? Que era estar en una campaña de gobernador. Sí, te absorbe. No, es una cosa de verdad de locos, ¿no? ¿Y cómo la viste? ¿Cómo la sentiste esa campaña? Porque fue una campaña muy dura, ¿no? Muy bien, fue una campaña muy, con mucho marketismo. Fue una buena campaña. Ahora, mucho se le critica a un Miguel Ángel Yunes Linares de haber ido sobre todos los duartistas. ¿Tú crees que fue lo correcto? Eso es una decisión que toma cada candidato. Claro. La intensidad que pone en su estrategia política, En ¿no? su campaña, pero también durante su gobierno. Sí, es una decisión de cada quien, ¿no? O sea, él tomó sus decisiones, lo evaluó y como tiburón de la política, pues difícilmente vas a hacer cambiar una estrategia, una manera de pensar a una persona que tiene muchísimos años de experiencia. Pero para ti fue lo correcto, ¿no? No tenía yo las circunstancias como para evaluar. O sea, no... ¿Cómo te lo explico? Hay muchas cosas que a lo mejor la gente no lo puede entender porque no tienes todos los elementos para tomar una decisión. No lo sé si fue correcto o incorrecto. Ahora, nunca hubo una invitación formal para integrarse para que te integraras a su gabinete. Sí, como ya no en su sexenio, sino en su bienio. Sí. ¿De qué te invitaron? De secretario de Finanzas. ¿Y luego? No. O sea, preferí esperarme para la alcaldía. Ya en ese momento. Ahí en ese momento ya dije, gracias. Prefiero estar en la alcaldía de Boca del Río. Que políticamente y en esta duración y en esta vida política, pues fue la mejor decisión, ¿no? Porque te aguantaste cuatro años más. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, ¿quién sabe? Bueno, es que yo creo que como secretario de Finanzas, después de recibir el gobierno y las cuentas y todo, yo creo que de todos los trabajadores, yo creo que el que no iba a tener descanso era justamente el secretario de Finanzas, ¿no? Mira, nunca las decisiones se toman de alguna manera. Esas decisiones, yo pensé que fue lo correcto y creo que así fue. A lo mejor pude haber estado un tiempo de secretario de Finanzas, no lo sé. Pero no me llamaba la atención tampoco, ¿eh? Me llamaba la atención ser alcalde de mi ciudad, eso sí. Que fue en el 2017. La campaña. Ahora, en ese 2017, también el panismo estaba en su máximo esplendor. 2017, sí, claro. No 18. Porque el 18 ahí sí vino el efecto López Obrador que definitivamente impactó muchísimo al panismo. Pero en ese 2017, pues tenías a gobierno del estado, ganó el mismo Fernando Yunes en esa campaña en Veracruz. Sí. Te tocó a ti igual ganar en el 2017, pero es muy distinto y te tocó vivir una campaña siendo candidato de oposición en el 2010 en el 2017 teniendo en este caso al gobernador de tu partido, ¿no? Fíjate, en el 2017, los que ahora somos oposición, teníamos el 80% de las alcaldías. O sea, se ganó el 80%
Principalmente el PAN. El PAN tuvo, creo que 66 alcaldías ganadas, ¿no? En el 2017. En el 2021 bajó a 70%, a 72% los que ahora somos oposición. Y en el 2026, estamos hablando de... 25, ¿no? 2025. 2025 para entrar en funciones el 26, a lo mejor, digo, no sé, pero 30%. 30 y tantos %. Es más, creo que tengo el dato por aquí. Ahorita te digo. Pero ahí estás integrando a... Los que somos oposición. Pero ahí estás integrando a MC. Sí, claro. Sí, porque la política va cambiando y la configuración es distinta. Ahora todos somos oposición. Sí. Ahora, esa campaña del 2017, ¿cómo la viviste? Porque fue una campaña... A ver, el haber ganado 4-1, yo creo que no era necesario salir a las colonias para tocar y pedir el voto. Mira, yo ya había tenido la experiencia del 2010. Había hecho una campaña muy intensa en el 2012. Y yo acababa de pasar un tema muy complicado, ¿no? Un año antes, mi esposa y yo tuvimos una situación que nos quebró el alma. Perdimos a nuestro hijo Humberto en un accidente en Canadá. Entonces, es un dolor indescriptible. No tenía yo ánimo, o sea, los planes políticos se habían detenido en ese momento. Yo ya había decidido no participar, evidentemente. Y a lo largo del tiempo de ese, más o menos esos 8 meses después de que pasó lo de mi hijo, a que tomé la decisión de entrar a la campaña, tuve una corazonada de que podía inclusive ayudarme para distraerme, ¿no? Y para estar enfocado en... La gente es magnética. Cuando tú entras en contacto con la gente te ayuda mucho. Te da su solidaridad, te da su respaldo, te transmite su alegría, te transmite su energía. Entonces, convencí a mi esposa porque tampoco quería ir. Dije, creo que debemos de participar. Y yo creo que el estar en contacto con la gente nos va a ayudar mucho. Y la verdad es que el cariño de la gente fue infinito. Nos ayudó muchísimo. Tuvimos una campaña muy cercana. Pudimos conocer de otra manera nuestra ciudad. Siempre, en todos, yo soy una persona muy creyente y yo creo mucho en Dios. Y yo respeto a quien no lo haga, ¿no? Y yo no esos debates ni siquiera los voy a mencionar, pero yo todos los días me encomendaba a Dios y a mi hijo. Todos los días. Entramos a la función pública, ganamos la campaña, fue una campaña muy arrasadora, ¿no? Y el contacto con la gente es mágico. Yo me enfoqué a trabajar, mi esposa se enfocó a trabajar en el DIF, hicimos cosas muy importantes y siempre pensando en la memoria de nuestro hijo y en la gente de Boca del Río que nos dio su cariño, ¿no? Ahora, yo creo que después de pasar en este caso la elección del 2010, de tener todos los reflectores, la publicidad, los espectaculares, después ser diputado federal, el estar codeándote con los mejores políticos de México, los políticos más reconocidos del país, después llegar otra vez a tu tierra y
y estar al lado y coordinar algunos meses la campaña del candidato a gobernador, ganar, que te invitaran a ser secretario de finanzas, pues yo creo que era el momento cúspide de tu vida personal, ¿no? Yo creo que era el momento donde quiero pensar que pues tantito te ayudó en el ego, te mejoró, pero definitivamente el pasar un caso como fue la pérdida de tu hijo, yo creo que te aterriza y yo creo que también te cambia y todo lo que tenías en tu mente de la política y esto pasa a un segundo, tercer, cuarto plano de una manera de un día para el otro. La empresa, los proyectos personales, todo cambia. O sea, es un dolor indescriptible. O sea, sientes un vacío acá que no hay manera de llenar. Es el peor sentimiento que puede tener un ser humano. El peor. ¿Cómo fue que te enteraste de esa noticia? ¿Cómo la recibieron esos primeros minutos? Porque fue en Canadá este hecho tan lamentable, ¿no? Sí, fue en Canadá. Yo estaba con mi hijo Sebastián en Catemaco, en las motos. Nos gustaban. Los tres éramos aficionados a las cuatrimotos. Siempre nos gustaba estar en el 4x4 y estábamos en Catemaco y me habló mi esposa muy alarmada que nuestro hijo había tenido un accidente. Y entonces, a ver, explícame. La vi muy, muy alterada. Entonces tuve un accidente muy grave, vente para acá, ¿no? Entonces, pues ahí dejé todo tirado y desenganché la camioneta al remolque y me vine para acá. Agarré un avión, me fui a Vancouver con mi esposa. Y ahí estuvimos una semana ahí, pues, tratando de hacer algo por nuestro hijo, ¿no? Y no se pudo hacer nada. Regresamos destruidos, literalmente destruidos, ¿no? Entonces, eso me habló Yunes Linares, que bueno, ya iba a empezar el gobierno de transición para ver cómo estaba y si y que necesitaba alguien que se encargara del gobierno de transición. Yo le dije, yo no puedo. Y la verdad es que mejor nombré a otro, ¿no? Pero bueno, insistió que no había quien lo hiciera. Yo creo que en parte fue también como para que me ocupara, ¿no? Sí, fue su manera de poder activar tu mente, ¿no? Sí. Pero bueno, pasó ese tema. Estuve un rato en el gobierno de transición y luego decidí alejarme de la política, ¿no? Por eso no quise tampoco estar en el gobierno, ni mucho menos, ¿no? Ahora, me llegaste a contar que el mismo Fidel Herrera Borunda te estuvo ayudando en ese tema, ¿no? Sí, bueno, ahí... Sí, él me recibió en Canadá. Él estaba en el consulado. No. Yo no sabía quién era, ni él sabía quién era yo. Pero la verdad es que se portó conmigo de primera, ¿no? Nos ayudó muchísimo. Recibimos mucha solidaridad de gente de Veracruz que vivía en Vancouver. Pero principalmente de él. Él fue una persona que nos ayudó bastante. Bueno, nosotros llegamos al hospital y no salimos. Y él me llegaba de comer, estaba pendiente de todos mis temas. Él mismo te llevaba de comer. Él todos los días. Y era inimaginable, ¿no? Pensar... Pues digo, a ver, somos seres humanos todos. Claro. Y cuando nos pasamos los correos electrónicos, Humberto Alonso Morelli, Fidel Herrera Borunda, mucho gusto. Hasta la fecha tengo comunicación con él. Ahora, regresando aquí al puerto, regresas a la campaña. Bueno, ya casi un año después. Claro, pero ¿cómo es? Porque 2012
pasa el suceso de tu madre, lamentablemente. Luego el 2017 pasa lamentablemente lo de tu hijo. ¿Cómo es poder hacer campaña? Porque me dices que, a ver, sí recibiste el apoyo y todo, pero pasan las semanas, pasan los días y cómo es también como padre, como político, Muy difícil. el poder pasar ese proceso. Muy difícil. Hoy en día crees que lo tienes superado. Eso nunca se supera. O sea, el perder un hijo nunca se supera. Todo el gobierno, o sea, yo se lo dediqué a él. Fue mi manera de decirle, voy a hacer que te sientas orgulloso, ¿no? De donde estés. Y todos los discursos, todo lo que yo hacía siempre lo mencioné a él y a Dios. Y entonces a veces había quienes me decían, es que no, una cosa es el gobierno, otra cosa es la religión. Pues cada quien hace lo que considera y yo creo que yo siempre di gracias a Dios y siempre le ofrecí todo lo que yo hacía. Digo, quiero ser el mejor alcalde y quiero hacerlo por ti, ¿no? Y son motores, son muletitas, ¿no? Que te ayudan a estar, pues, de pie. Claro. Es muy difícil. Y en ese 2017, ese famoso día el día de la elección, ¿cómo te sentiste? Después de recibir estos resultados, estos conteos, a pesar de que pues ya sabías con estas encuestas días previos, ya sabías más o menos cuál era la preferencia y más con una elección de 4-1. Pero de manera personal, ¿cómo percibiste todo? Porque quiero pensar también que si tú regresarías a ese Humberto Alonso Morelli del 2010, dijiste, por algo tuvieron que pasar las cosas, por algo, ahora sí como diría el Calderón, haya sido como haya sido, por algo no tuviste esa alcaldía del 2010 y la tuviste hasta el 2017, inclusive por 4 años más, un año más. Yo creo que lo único que cambiaría yo en mi vida es que todo lo que pasa en la vida de una persona, nosotros somos el producto de muchas circunstancias. O sea, los seres humanos somos productos de las circunstancias, de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestros errores, de nuestras caídas. Entonces yo, lo único que cambiaría en la historia de mi vida es que quisiera a mi hijo conmigo. De ahí en fuera, no relego de nada de la historia. Todo lo acepto como es. Y lo único que cambiaría en mi vida es tener a mi hijo conmigo. Que estuviera, ya tiene 10 años, que estuviera con su familia, que estuviera, porque ya sería un muchacho ya en edad de formar una familia, ya profesionista, ¿no? Ya, eso es lo único que cambiaría en mí. Todo lo demás lo acepto. Ahora, Humberto, también como padre de familia, como responsable en tu casa, como el hombre de la casa, quiero pensar también que pues tienes que tener una cara, un semblante y sobre todo una fortaleza muchísimo mayor, porque no solamente tenías a tu esposa, sino tenías a otro hijo también en casa. Correcto. Entonces, ¿cómo eras ahora sí que agarrarte los pantalones, el agarrar fuerzas por donde pudieras encontrar y buscar para poder regresar todos los días a tu casa y sí ser el alcalde, pero también ser el padre de familia y al mismo tiempo tener dos retos, ¿no? El reto de sacar adelante un municipio, pero también el reto de mantener esa fortaleza en la casa? Pues definitivamente son pruebas de la vida, ¿no? Pero había que hacerlo. No hay otra. Tienes que salir adelante. Tienes que aprender a vivir con el dolor. Tienes que aprender a ser responsable en lo que haces de tu trabajo. Tienes que hacer muchas cosas, porque eso es lo que te toca. Y te tienes que hacer fuerte, porque no hay opciones. Ahora, esos 4 años en Boca del Río, ¿cómo los viviste? ¿Cómo los sentiste? A ver, como funcionario público, muy bien.
con mucho respaldo social. Hicimos muchas cosas muy importantes. No teníamos un solo bache en la ciudad. No teníamos una luminaria fundida. Nosotros fuimos una ciudad donde fuimos la segunda ciudad en México que cambió todo su sistema de luminarias de vapor de sodio a LED. Pavimentamos zonas donde no se había pavimentado nunca, se metieron todas las redes de agua potable, se rehabilitó junto con la compañía de agua de Boca, la planta de tratamiento de la Carranza. En materia social hicimos muchísimas cosas. Nos tocó la pandemia. Mi esposa hizo una labor extraordinaria en pandemia, en general en el DIF, pero en pandemia. Estuvimos casa por casa entregando despensas, llevando cuadrillas médicas, surtiendo recetas, porque la gente no salía y no iba a los hospitales porque le daba miedo. Entonces había que llevar las medicinas y los doctores a sus casas. Y estuvimos puerta por puerta. Ahora, gobernar fue más difícil de lo que pensabas, ¿o no? No. No te equivocas siendo institucional. No te equivocas teniendo un consejo ciudadano que vigila todo. No te equivocas teniendo la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno. Así no te equivocas. ¿Y el mayor logro que recuerdes como alcalde? Fueron muchos. Pero si te caerías con uno. Híjole. Es que todo lo que hicimos, por ejemplo, el ordenamiento vial, el hacer la policía, el hacer una mesa de trabajo para llevar a los primeros lugares en materia de seguridad Boca del Río, el hacer los museos, la obra pública, en fin, todo iba encaminado a obtener la certificación ISO 18091 para ser el gobierno confiable, el ejemplo del mundo, que lo fuimos. ¿Y se siguió ese proceso? No, se perdió al tercer mes del cambio de gobierno. Eso que costó tanto trabajo, que el sindicato de Boca del Río se alineó, que se alineó la ciudadanía, que la gente, la verdad, estaba participando en un proyecto que era global, ¿no? Que nos colocó en el primer lugar del mundo durante 3 años consecutivos. Le ganamos a todas las ciudades del mundo. Le ganamos a Nueva York, a Miami, a Madrid, a todos. Y pudimos dar un ejemplo de que en México, de que una ciudad que fuera de México nadie conocía, todavía vino la gente del Consejo Mundial de la Calidad y me decía, dice, quise venir desde Holanda porque yo digo, ¿cómo es que ganó una ciudad en México, en el estado de Veracruz, que se llama Boca del Río, ¿no? Y aquí estuvo Bob Alisic desde Holanda y nos puso de ejemplo a nivel mundial. Y fuimos el ejemplo de Naciones Unidas 3 años. Gracias, no al alcalde ni al... Sí, o sea, los trabajadores del ayuntamiento tuvieron obviamente mucho que ver, pero lo más importante fue que la gente participó. Fuimos la ciudad más limpia, fuimos la ciudad más ordenada, bajamos los delitos de alto impacto a 0. O sea, todo se alineó. Y yo creo que el logro más importante fuimos un gobierno confiable a nivel mundial. ¿Y tu mayor fracaso? Pues todos los días tenemos fracasos, ¿no? Claro, por eso te lo pregunto. Yo creo que... No lo sé. Probablemente... Es más temas partidistas, ¿no? Ahí preferiría no meterme porque tengo mi opinión muy particular de lo que ha pasado en el PAN, pero bueno. Yo tengo una opinión. A ver, tal vez te quedes callado, tal vez no. Pero yo creo que cualquier alcalde, cualquier gobernante, desde ser gobernador de un estado, desde ser presidente de la república, desde ser presidente municipal, alcalde, inclusive lo dijo el mismo Enrique Peña Nieto en el último documental del PRI, que uno de sus mayores errores fue el no haber llegado en ese primer día a la silla presidencial y no elegir bien a su sucesor.
Eso sí es cierto. Eso es cierto. ¿Te equivocaste en esa decisión? Pues no fue una decisión mía, fue una decisión del partido, pero en las democracias así es. Pero yo también creo que no dejé yo preparado un sucesor. ¿Mm? Y creo que ese es un error, porque se perdieron muchas cosas. O sea, y no voy a evaluar, ni voy a dar una opinión, ni buena Claro. ni mala, ¿no? Cada quien tiene el derecho de poner su sello como gobernante y tiene, aparte, no el derecho, la obligación de plasmar su plan de gobierno como lo considere y la ciudadanía lo va a evaluar, ¿no? La gente puede evaluar perfectamente cómo estaban las luminarias antes y cómo están después, ¿no? En el cambio de gobierno. Cómo estaban los baches antes y cómo están después. Cómo estaban en general los servicios municipales. Y ahí se podrá dar una idea. Yo creo que sí, a lo mejor había que preparar un sucesor, aunque la democracia sí es. Claro, pero también al final del día, como tú lo dices, está el proyecto personal, está el proyecto individual y en ese mismo proyecto individual, llámese la visión que tiene Humberto Alonso Moretti, en este caso para Boca del Río, pues tú sabías que en 4 años terminaba tu periodo, no te podías reelegir de manera inmediata y sabías que tenías que tener un hombre de confianza para poder darle seguimiento a ese mismo proyecto, ¿no? Mira, es que la política es de circunstancias y de coyunturas, ¿no? Entonces, cuando tú estás comprometido con la democracia, aunque no estés de acuerdo en quién pudiera ser el sucesor, pues la democracia es la democracia. Y eso es parte también del ejercicio público, ¿no? Yo creo que había otros perfiles que a lo mejor yo quería un empresario, no un político de carrera. Yo creo que Boca del Río pues estaba preparado ya para tener un alcalde que viniera del sector empresarial recién salido del comal, vamos, ¿no? No lo sé. Digo, a fin de cuentas fueron decisiones del partido y creo que bueno, se ganó la elección. O sea, a fin de cuentas, desde el punto de vista partidista, la elección fue exitosa. La gestión de la administración pública no me corresponde a mí evaluarla, le corresponde a la ciudadanía. Pero creo que el partido en general, y no solamente en Veracruz, ha venido teniendo un deterioro y últimamente ya con Jorge Romero muy acelerado. Eso me preocupa. Mira, una de las características importantes que yo veo que el partido ha cambiado. Yo tengo trato con los presidentes del PAN desde Germán Martínez, que me tocó siendo presidente de Coparmex, y él vino en una invitación que yo hice. Yo invité a todos los presidentes de los partidos, pero Germán Martínez estuvo aquí conmigo. Como simpatizante, ni siquiera como miembro activo del Partido Acción Nacional, yo le hablaba a Germán y me contestaba. César Nava, Gustavo Madero, Anaya, Cecilia Romero, Damián Cepeda, ¿quién otro fue presidente del PAN? Marcelo Torres, Marco Cortés, todos me han contestado. Romero ni contesta las llamadas, ni los mensajes. Pero no solamente a mí, a cualquier actor político que a lo mejor no piense como él, ya no toma las llamadas, ya no contesta, ya no interactúa. Entonces automáticamente hay un sesgo en el partido. Dices, bueno, será su estilo de dirigir, ¿no? Viene a Veracruz, va a haber un proceso electoral. Dice, va a haber primarias y va a haber una encuesta. Se hacen las primarias y la encuesta nunca llega.
Y no solamente en Boca, sino hablo en todo el estado de Veracruz, ¿no? 2 estados había en proceso electoral, de ellos el más importante, Veracruz, con 212 municipios. Veracruz y Durango, ¿no? 2025. Va a haber encuestas, se anotan 900 fórmulas de la iniciativa privada y de la sociedad civil. O sea, 900 fórmulas entre regidores, alcaldes, se anotan en el proceso de acción nacional. O sea, la gente le cree a Jorge Romero, se anotan y ninguno queda. Y preguntas, ¿las encuestas? No hubo encuestas. Yo conozco a toda la comisión ejecutiva en México. A todos les hablé. Le digo, ¿vieron ustedes la encuesta? No hay encuesta. Entonces, cuando hay un dirigente nacional que tiene un discurso hacia afuera y hace una cosa distinta hacia adentro, genera desconfianza. Luego viene el lanzamiento del PAN y digo, bueno, van a hacer algo diferente. Vamos a ver con bombo y platillo. Y tienes a toda la... ¿Te invitaron? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sigues militando. Sí. Sigo militando en el PAN. Por eso tengo todas las credenciales para poder hacer una crítica constructiva. Para poder hacer un autodiagnóstico de lo que está pasando en el PAN. Pero a ver, Humberto, yo creo que cualquiera podría llegar a pensar que después de ser el sucesor de la silla en la alcaldía de un Miguel Ángel Yunes Márquez, después de haber bajado recursos durante su gestión, millones de recursos, y después de haber apoyado y inclusive tener una invitación de Miguel Ángel Yunes Linares para su gabinete, pues cualquiera podría llegar a pensar que hoy en día, en pleno 2026, pues eres parte de su equipo. Cualquier persona que no sepa absolutamente nada de política dice, Morelli, pues sí es de los Yunes, ¿no? Mira, más allá de un grupo político, hay una cúpula partidista. Que sobrepasa al grupo político. Que sobrepasa, es que el grupo político es un tema local. Y la cúpula partidista es un tema nacional. Y aquí lo que yo veo es una descomposición del partido en sí. Y esa descomposición del partido va empezando por el presidente nacional. Y luego la dirigencia estatal. Y luego la dirigencia municipal. Porque independientemente de los grupos políticos, cada cabeza es un mundo. Y cada quien tiene una idea de cómo hacer política. Y a lo mejor tú y yo nos podemos ahorita unir y en un año vamos a pensar diferente. Y se vale. Pero si nosotros pensamos hoy igual y en un año después pensamos diferente, tenemos que tener las mismas oportunidades. Porque estamos en un partido democrático, entre comillas. Ahora, yéndonos y remontándonos en ese 2025, en este proceso interno del PAN para la alcaldía, pues vimos mucha disputa, ¿no? En este caso, entre tu persona y lo que fue Marijose Gamboa, no una disputa en términos personales, sino porque al final del día los dos querían el mismo puesto, que era ser candidato del PAN por Boca del Río. Ahí observamos mucho desgaste de Humberto Morelli, no hacia una Marijose Gamboa, sino al mismo aparato del PAN. Claro. ¿No crees que ese mismo desgaste es lo que ha provocado este distanciamiento con dirigencias nacionales? Llámese directamente un Jorge Romero, o no sé cómo es tu relación con un Federico Salomón. Lo que pasa es que el desgaste se dio a raíz del comportamiento de la dirigencia nacional y estatal, ¿no? Mira. Pero tú que, o sea, a mí no me cabe en la cabeza el que dijeras, voy a alzar la mano después de estar 4 años no con tanta actividad pública al exterior, llámese en redes sociales o en medios de comunicación o lo que sea. Y yo quisiera pensar que dijiste, oigan, ¿creen que tengo posibilidades para competir? Y ya alzas la cabeza, ya sumas la cabeza, ¿no? Por supuesto, así fue. Yo me reuní con Jorge Romero y le dije, oye... Ahí sí te atendió la llamada. No, me invitó a desayunar. Ok. ¿Ves la posibilidad? Sí, por supuesto, apúntate, adelante. Yo veo que tú vas a hacer, etcétera, etcétera, y tienes todas las posibilidades. Y luego te das cuenta que hay una operación interna en el partido para... Yo nunca
hice ninguna apreciación contra Marijose ni contra su postulación, ni mucho menos. Tiene todo el derecho de ella, un servidor, tú, cualquiera. No, a mí no me nombres, porque si no luego van a decir No, pero vaya, no, en el PAN o en cualquier lugar, claro, o como independiente, todo el mundo tiene derecho a participar en la vida política y la vida electoral, por supuesto, ¿no? Fue una protesta contra el partido porque realmente creo que actuaron mal. Yo nunca había visto que ningún presidente nacional utilizara las instituciones internas del partido para bloquear a un candidato. Y yo, vaya, no lo digo yo, lo dice el tribunal, ¿no? Yo presenté mi queja en los tribunales y el tribunal dijo, contestó mal el partido, hizo lo incorrecto, llegó en el momento en que ya no había nada que hacer, no había reversa. Entonces yo quise que eso no pasara desapercibido. Esa era mi intención. Digo, el partido tiene el derecho de seleccionar a quien considere. Es una facultad del partido. El partido pudo haber dicho, va a Rodrigo Croza, va a fulano de tal, y no hay nadie que le pueda discutir. Lo que no se vale es que quieras hacer creer que vas a hacer un proceso democrático y que sea un dedazo. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no creo que esté bien por parte de Acción Nacional. Ahora, en los dirigentes estatales o los líderes estatales, llámese un Federico Salomón, un Enrique Cambranis, un Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no llegaste a contactarlos? ¿No llegaste a preguntarle, oye, qué onda con esta situación? Bueno, Miguel Ángel Yunes Márquez no es dirigente estatal. No, me refiero a liderazgos en ese momento. Como dirigente está Federico Salomón, que es gente de Cambranis. Y sí, yo platiqué con Cambranis. Y Cambranis me dijo, está muy difícil, hay mucha presión de México. Le digo, ¿cómo que hay mucha presión de México? Sí, está muy complicado. Entonces hay un grupo ahí de la cúpula del PAN, que es Jorge Romero, es Taboada, ¿no? Y un diputado de Martínez ¿cómo se llama? De Morelos. Pues que entre ellos van como que manejando la cosa política, lo que ellos consideran o les conviene o consideran correcto, ¿no? Entonces yo lo que les decía, le digo, sean transparentes. ¿Para qué convocan a la ciudadanía? Si van a terminar haciendo dedazos. Yo inclusive en un video que hice, haciendo una protesta de por qué utilizaban la Comisión de Justicia de manera tendenciosa, dije, ahí mismo en el video lo dije, la Comisión de Justicia no tendría ni siquiera razón de ser porque el partido puede designar. Pero no le digas a la gente que lo vas a invitar y que vas a hacer un método de selección transparente porque no existe. Y eso es lo que ha pasado con el PAN. Ese es el resultado de por qué hemos perdido. Ahora, no en ese 2025, ¿no te llegó a buscar un Morena, no te llegó a buscar un Movimiento Ciudadano? Todos me llegaron a buscar. Menos mi partido. ¿Para ser su candidato o para apoyarlos en operación política? Para las dos cosas. ¿Y operaste en contra del PAN en Boca del Río? No, para nada. Porque mucho de ese rumor de pasillo se escucha, ¿no? A ver, Humberto Alonso Morelli en el 2025 operó en contra del PAN y en contra de Marijose Gamboa. No es cierto. Eso no es verdad. ¿Qué hiciste en ese tiempo? No hice nada. En el momento en que te buscaban los liderazgos de Morena, los liderazgos de Movimiento Ciudadano, bueno, ya no sé si del PRI, ¿qué les decías que no? ¿Lo pensabas? No, que no, gracias. Yo soy de PAN. ¿Y cómo puedes seguir en el PAN con esta crítica tan dura a los líderes del partido? Porque cualquiera podría llegar a pensar que te estás dando un disparo en el pie o que ya es tu muerte política al estar criticando abiertamente al presidente del partido. Yo creo que es una obligación. Seguramente va a haber consecuencias, sí, seguramente va a haber consecuencias en el PAN. En la dirigencia de Jorge Romero. Está bien. Las asumo. Pero no pueden engañar a la gente.
¿En el 2027 te gustaría levantar la mano, asomar No. la cabeza? No, a ver, no hay político que esté en la banca, ¿eh? Eso es una utopía. Todos los políticos estamos activos. Aquí estoy. Me invitaste a tu programa. Algo interesante, a lo mejor tengo que contar, ¿no? Seguramente esto no le va a gustar a Jorge Romero, ni a Federico Salomón, ni a Enrique Cambranis, ¿no? Que es el eterno pluri del Partido Acción Nacional. Pero creo que me da las suficientes credenciales el ser panista, el ser una persona que siempre ha trabajado con ideales obviamente enfocados y pues con los principios y doctrinarios del PAN, ¿no? Creo que me da la posibilidad de poder hacer una autocrítica del partido. ¿Por qué no? Para poder hacer cambios, tenemos que detectar los problemas y los errores. Y para mí es un error. Yo se lo dije a Jorge Romero. Designen. Cancelen el proceso de selección y designen. Y no pasa nada. Está en su derecho. Pero no digas que vas a hacer un proceso democrático cuando no lo es. ¿Te irías a otro partido? No creo. Pero no lo descartas del todo. Pues mira, los partidos están en crisis. Yo creo que falta más ciudadanos en la política, ¿no? Más que partidos, necesitamos gente de la sociedad civil. Sí, el problema es que el mismo sistema no está apto para... Pues a lo mejor hay que hacer cambios, ello, ¿no? ¿Tú crees que la reforma electoral puede llegar a darle un movimiento de 180 grados al Partido Acción Nacional? No, no creo. No creo. A ver. El problema es el Partido Acción Nacional. Bueno, en Boca del Río tuvo una pérdida de 20,000 votos, ¿no? Y esos votos no se fueron a otro partido. Que eso es importante analizar lo que está ocurriendo, ¿no? Y Morena tuvo los mismos votos que la elección prácticamente del 2021. Del 2021. Los mismos votos. Yo creo que una diferencia de 400, una cosa así. El PRI tuvo una disminución, pero a fin de cuentas, pues era un... Sí, ya va en caída libre. Eran números pequeños, ¿no? El que tuvo crecimiento es MC, de 4 a 6,000 votos, 6,000 y pico. Que tampoco es algo fuerte, ¿no? Pero, a ver, como crecimiento creció al 50%, pero una base pequeña. O sea, todo se mantuvo más o menos estable y la disminución fue del PAN. ¿Cómo podría yo haber operado eso? Te pregunto, o le pregunto a la gente que lo comenta o que ha pensado, ¿no? ¿Cómo puedes operar eso? Eso no se puede operar. O sea, hay una estructura del Partido Acción Nacional en Boca del Río. Y esa estructura, quien la liderea, es el comité municipal. ¿Quién falló? Pues falló el comité municipal. ¿Quién es otro líder? Pues el que está gobernando en ese momento, que es el panista, pues que tiene el control de la nómina, el ayuntamiento. ¿Falló también? Pero también yo creo que es algo que sobrepasó en los municipios, porque fue también un efecto que se vio en varios municipios y prácticamente en todo el estado. ¿Estás de acuerdo entonces que yo no tengo nada que ver? No, yo no pregunté. Sobrepasó el municipio, ¿no? Claro. Es un fenómeno general. Entonces, ¿qué pasa? Es un fenómeno que le está pasando al PAN. ¿Y por qué le está pasando al PAN? Porque algo estamos haciendo mal como partido. Y si nosotros no estamos analizando qué se está haciendo mal como partido, se van a seguir cometiendo esos errores. No lo ganó ningún otro partido, los perdió el PAN. ¿Qué necesita el Partido de Acción Nacional para poder revertir eso? Partiendo, vaya, al final del día el programa y el público y la audiencia pues es del estado de Veracruz, ¿no? Y me gustaría partir desde lo local, sobre todo pues
la experiencia de la misma audiencia, ¿no? Mira. ¿Qué tendría que cambiar el partido para revertir eso a nivel estatal, a nivel municipal? Yo creo que hay que volver a los inicios, al origen, a los principios ideológicos, a invitar a la sociedad civil, a aperturar el partido de verdad, no nada más con discursos. Digo, yo no sé, yo no voy a participar en el 27, no tengo interés. Pero sí en el 29. No lo sé. Por lo menos en el 27 no. Tengo otros proyectos a título personal. Creo que el partido tiene que enfocarse realmente a buscar gente de la sociedad civil que pueda representar a la gente mejor. Si vas a aperturar a la sociedad y vas a lanzar un candidato en Poza Rica o vas a lanzar un candidato en Coatzacoalcos o en Minatitlán, donde el PAN no tiene nada o tiene muy poco, pues trata de que sea una persona que tenga atracción, que sea una persona que tenga obviamente las credenciales para poder jalar gente y poder hacer un gobierno de contraste, que realmente demuestre que los gobiernos emanados del PAN son buenos. No que sea lo mismo, ¿no? ¿Tu historia política ya está escrita o todavía tiene un capítulo más que contarse? No hay ninguna historia escrita. Todo se escribe al andar. Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Espero que te la hayas pasado bien. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la gente. Y bueno, yo creo que es interesante, sobre todo posturas como la tuya, siendo crítico, sobre todo de una dirigencia estatal y de una dirigencia nacional, este contraste y esta diferencia de opiniones, yo creo que al final, si se toman del buen sentido desde un lado de la dirigencia y no se toman como un berrincho de rebeldía, sino se toman como una crítica constructiva para mejorar dentro del partido, yo creo que es necesario no solamente para el Partido Acción Nacional, sino para la misma sociedad, porque muchos pueden achacarle a Morena esta falta de equilibrios que existe en la política, pero esa falta de equilibrios también es propiciada por la misma oposición, por este desgaste y por esta perversión que existe en el manejo como hombres de los partidos políticos. Un fenómeno que existe en el Partido Acción Nacional, en el Partido Revolucionario Institucional, que hoy en día no son ni la sombra de lo que eran hace 15, 20 años. Entonces espero de verdad que al final del día se tome esto para bien, se tome esto para construir, porque los principales afectados pues terminamos siendo los mexicanos con una falta de equilibrios en los poderes que no le ayudan a nadie en base a la historia de México. Pero gracias a todos los que nos escucharon, los que estuvieron con nosotros siguiéndonos. En las cámaras nos acompañó Víctor Cosgaya. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía. Gracias.